Vale, entonces ahora sí voy a empezar a explicarles la guía. Entonces, listo, esta es la guía número 3. La fecha de desarrollo de la guía es desde el 11 de septiembre, pues que se las envié, hasta el 2 de octubre. O sea, en esta guía tienen mucho más tiempito para que la puedan desarrollar. El tema es de circuitos eléctricos. Este es el desempeño. Es otro desempeño el que estábamos viendo. Bueno, esta es la motivación. Les coloqué una frase, un proverbio, que dice: la angustia deprime al hombre, la palabra amable lo alegra. Esto para que seamos amables con todos. Es el proverbio del capítulo 22, versículo 25. Entonces aquí les digo que les doy ánimos y, y veo que pues están muy animados con la asignatura, ¿no? Pues yo veo en sus trabajos que están mejorando su presentación. Eso para mí es motivo pues como de interés y que les gusta un poco la asignatura y los temas. Y pues espero que relacionen todos esos temas pues con su diario vivir, ¿no? Por ejemplo, este tema de los circuitos eléctricos, la corriente eléctrica, pues todos en sus cajas tienen fluido eléctrico, entonces es muy sencillo relacionar las cosas. Y pues también que, por ejemplo, si a alguno le gusta la física o por ejemplo le gusta el tema de la corriente eléctrica, también que descubran como su vocación, ¿no? De pronto aquí salgan ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos, o bueno, eh, de los temas que hemos visto en física hay muchas variedades. Por ahí pueden salir también cosas que les gusten y por ahí se pueden guiar para los que les guste. En esta guía he puesto 3 puntos, 1, 2, 3 puntos. Cada punto, si le queda mal, le va a restar 0,6 décimas de su nota. Pues por tanto, pues no va a haber notas inferiores a 3, a menos, a menos que el trabajo presente plagio. ¿Listo? Los que presentan plagio sacan bajo, tanto el que da plagio como el que hace plagio. Todos los van a sacar bajo. Y pues también, si entregan tarde, bueno, que ya dije lo de tarde, ¿no? Los que entregan tarde me tienen que comentar, me tienen que hablar qué les aconteció, qué les sucedió. A ver, el trabajo lo pueden hacer como siempre en el cuaderno o lo pueden trabajar en Word, ¿listo? Puede ser grupos de 3 estudiantes. Lo hacen con portada, con buena presentación y me lo envían a Skype, a la plataforma de Skype. El plazo máximo fue el 2 de octubre, viernes 2 de octubre. Listo, entonces ahora sí vamos a los puntos. El primer punto dice lo siguiente. El primer punto dice: un secador de cabello tiene una potencia de 1600 vatios y un voltaje de 120 voltios. Entonces tienen que calcular. Bueno, esta es la imagen de un secador de cabello. Las mujeres han de estar muy relacionadas con esos secadores. Yo casi no los conozco muy bien. Pero bueno, esos secadores tienen una potencia, ¿listo? En este caso, el que vamos a trabajar tiene 1200 vatios. Y pues la corriente a la que se lo conecta, que es la corriente alterna de las casas, es de 120 voltios. Entonces de ahí se calculan la corriente que circula por el secador, toda la corriente que circula por él. Luego calculan la energía que consume ese secador en una hora. ¿Cuánta energía consume en una hora un secador de cabello? Y luego la energía consumida por el secador en 3 horas expresada en kilovatios por hora. ¿Listo? Ahora, el segundo punto. El segundo punto dice: la potencia de una estufa eléctrica es de 2000 vatios y funciona a un voltaje de 220 voltios. Calcula. Entonces, bueno, aquí hay una imagen de una olla con una agua hirviendo y esta es la estufa eléctrica. Esta es una estufa eléctrica. Estas estufas uno las conecta al toma corriente y ella empieza a calentarse lentamente y después pues ya sirve como una estufa normal, pero funciona con la electricidad. Entonces, esa estufa tiene una potencia de 200 vatios. ¿Listo? Y el toma corriente está a un voltaje de 220 voltios. ¿Qué van a calcular aquí? La corriente que circula por el calentador, o sea, de la estufa, la corriente que circula por la estufa. La cantidad de calor que se produce en un minuto. Entonces, ¿cuánto calor me produce esa estufa eléctrica en un minuto? A ver, dame un momentico, voy a buscar, voy a silenciar el micrófono. Santiago Vargas. De estados. Silenciar. Listo. De hecho, ¿dónde estamos?
Ya, continuemos. El tiempo, la sed. El tiempo que debería estar conectado a la red para calentar 5 litros de agua de 18 grados a 60 grados centígrados. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora para que esta agua, o sea, para que la estufa conectada a la red eléctrica, esta agua pase de estar, aquí hay 5 litros, supongo que hay 5 litros de agua, y que el agua está en 18 grados centígrados. Esos 18 grados centígrados, que es pues temperatura ambiente al clima, hay que pasarla a 60 grados centígrados, o sea, más caliente. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora en hacer eso? El punto de dice la energía consumida por el calentador en ese tiempo funcionando expresado en kilovatios por hora. Luego de calcular ese tiempo, miran cuánta energía consume y la expresan en kilovatios hora. En el punto de dice, el valor a pagar si la empresa de energía cobra 180 pesos el kilovatio hora. Luego, con este tiempo, y expresado en kilovatios hora, si la empresa de energía cobra 180 pesos el kilovatio hora, entonces calculen cuánto les cuesta en pesos calentar esa agua. ¿Listo? Ahora, en el tercer punto, van a hacer este circuito, de aquí. Dice, en el circuito de la figura, o sea, ese de ahí, R, o sea, la resistencia de aquí es de 50 ohmios. Este de aquí. Es que es una resistencia interna, ¿listo? O sea, toda esta es una resistencia interna, esta que está aquí. La resistencia interna es la fuente cuya fuerza electromotriz es E igual a 3 voltios. O sea, esta es la fuerza electromotriz, 3 voltios. Entonces, esta resistencia interna tiene fuerza electromotriz de 3 voltios y resistencia de 50 ohmios. Luego, aquí hay otras 3 resistencias, donde la resistencia 1 es 1,5 kilo ohmios. R1, este de aquí, 1,5 kilo ohmios. R2, 3 kilo ohmios. Y R3, 0,45 kilo ohmios. ¿Listo? Recuerden que kilo ohmios son 1000, 1 kilo ohmios son 1000 ohmios. ¿Listo? Para que hagan la conversión. Entonces, en este circuito, ¿qué van a calcular? La diferencia de potencial a la que está sometida y la corriente que circula por cada resistencia. Recuerden que la diferencia de potencial es el voltaje, ¿listo? A la que está sometida todo el circuito. Y la corriente que circula por cada resistencia. Por cada, sí, la corriente, así como las anteriores. La corriente circula por aquí y por acá. Y por acá también en la resistencia interna. Vale, esos son los 3 puntos que deben de ser. Aquí les coloqué este puntico, solamente les va a salir a los que la descargan por Skyeng, a los que descargan la guía por banco de guías. Este puntico no está porque yo le envié la guía a los coordinadores antes de agregar este punto, entonces creo que no les va a salir. Entonces, para que les comenten a sus compañeros que hay un punto adicional en la nota, 0,5 décimas. ¿Cómo se pueden ganar? Viendo la película que se llama El niño que domó el viento. Esa película salió en el 2019, se estrenó en el 2019, y es del director Chiwetel Ejiofor. ¿Listo? Es una película muy chévere, muy buena, muy interesante. Y pues, ¿cómo hacen para ganarse las décimas? Después de verla, hacen una pequeña reflexión sobre las escenas que más les hayan llamado la atención y que escriban ahí la importancia que tiene la corriente eléctrica en una comunidad y sobre todo también pues, la educación, ¿no? La educación que recibió, por ejemplo, el niño, el protagonista de la película, es muy buena porque él no podía acceder a su estudio y él luchó y luchó hasta que aprendió lo que necesitaba, ¿no? Sobre la corriente eléctrica para ponerla al servicio de su comunidad. Entonces, es muy, muy interesante, se la recomiendo y ahí está pues para que la vean. Sí me están escuchando todo, ¿cierto? Todo bien. Confirmen, porfa, digan sí. Sí, Todo profe, bien, profe. presente. Sí, Eso, Sí, profe. obvio. eso, vale. Excelente. Entonces, Claro como el agua de río sin aquí guillar. están los recursos. Vale, ya. Quedó claro. Muchas gracias. Recursos. Aquí están las fórmulas con las que se puede resolver los punticos de acá. Listo, los 3 puntos. Entonces, aquí está el cambio de energía potencial, que es corriente por cambio de voltaje por tiempo. Aquí está la potencia eléctrica, que es la corriente por el cambio de voltaje. Aquí está la potencia eléctrica,
Entonces aquí tienen que despejar la energía para medirla en vatios, o sea, despejan esta energía. Despejando esta energía, pues pasa el tiempo a multiplicar, sería energía potencial igual a potencia por tiempo. Y ahí sería para medirla en vatios. Y aquí está, a ver, la energía manifestada en calor. Vean, esto que está aquí es para que hagan el puntico de acá, donde les preguntaba sobre el calor. A ver, donde dice calor, la cantidad de calor, el punto B, la cantidad de calor que se produce en un minuto. ¿Cómo calculan la cantidad de calor? Porque este puntico de aquí no está en la información de la guía, ¿cómo se llama? De la cartilla. Entonces, se van a guiar con estas fórmulas y con esto que está aquí que dice calorías. Entonces, la energía E consumida por la resistencia R cuando por ella circula una corriente I y está sometida a un voltaje V es energía igual a corriente por voltaje por tiempo. Manifestada en calor es lo mismo, pero pues Q de calor, manifestada en calor. O sea, la energía se convierte en calor. Entonces, el calor es lo mismo, corriente por voltaje por tiempo. ¿Listo? La medida internacional es calor, la corriente en amperios A, el voltaje en voltios B y el tiempo en segundos S. ¿Listo? Esto, amperios por voltios por segundos me da julios. ¿Listo? Entonces, tanto la energía como el calor se mide en julios. Ahora, ¿cómo hago este puntico de aquí? El tiempo que debería estar conectado a la red para calentar 5 litros de agua de 18 grados centígrados a 60 grados centígrados. Lo hago mediante las calorías. Entonces, aquí dice qué es el término de caloría. ¿Listo? Y acá dice que para convertir el incremento de temperatura de 1 grado centígrado de una muestra de agua de 1 gramo, o sea, 1 gramo de agua, para incrementarlo a 1 grado centígrado, de 14 grados centígrados, por ejemplo, a 15 grados centígrados, que le estoy aumentando 1 grado centígrado, una caloría es igual a 1 grado centígrado por 1 gramo de agua. Eso es igual a 4,18 julios. O sea, esa es la cantidad de energía, cantidad de calor o caloría que necesito para incrementar de 14 grados en 5 centígrados hasta 15,5 grados centígrados. O sea, aumentando el agua 1 grado centígrado en su temperatura. Me consume 4,18 julios, que es igual a una caloría. Eso es una caloría, 4,18 grados, 4,18 julios, que es 1 grado centígrado por 18, por 1 gramo de agua. Estoy más enredado. Bueno, entonces, ¿para qué es esto? Para que la tengan en la conversión de unidades. Una caloría igual a 4,18 julios. Entonces, aquí hay un ejemplo. La energía necesaria para pasar 1 litro de agua, o sea, un solo litro de agua, de 25 grados centígrados a 30 grados centígrados. ¿Cuántos grados centígrados hay? 5 grados centígrados, ¿no? O sea, necesito pasar este litro de agua, incrementarlo 5 grados centígrados, que esté más caliente. ¿Cómo hago eso? Tengo que 1 litro de agua son 1000 gramos de agua, ¿listo? Y de 30 a 25 hay 5 grados centígrados. Entonces, tenemos que una caloría es igual a 1 grado centígrado por 1 gramo de agua. Entonces, hago lo mismo. ¿Cuántas calorías hay aquí? Necesito pasar 5 grados centígrados por 1000 gramos de agua, o sea, 1 litro de agua. Entonces, 1000 por 5 me da 5000. Y grados centígrados por gramos de agua me da calorías. Entonces, aquí tendría 5000 calorías para incrementar ese litro de agua. Recuerden que una caloría son 4,18 julios, como está acá. Entonces, hago la conversión. 5000 calorías dividido entre una caloría son 4,18 julios, entonces calorías en calorías se va y multiplico 5000 por 4,18 julios. Caloría con caloría se va, entonces me da 5000 por 4,18 me da, esto es 20.927,5 julios. ¿Listo? Entonces, esa es la energía necesaria para convertir. O sea, 20.927,5 julios es la energía necesaria que necesito para pasar 1 litro de agua, incrementar 5 grados centígrados más, que quede más caliente. Entonces, así mismo tienen que hacer el punto de aquí. Pero aquí tienen que pasar 5 litros de agua. Tienen que pasarlo desde 18 hasta 60. ¿Listo? A ver, aquí ya es la cuestión de circuitos. Recuerden que los circuitos, bueno, recuerden que 1 kilo ohmio es igual a 1000 ohmios. Entonces, por ejemplo,
¿Cuántos son 2 kiloohmios? Entonces hago la conversión. 1 kiloohmio son 1000 ohmios, entonces cancelo kiloohmios con kiloohmios, multiplico 2 por 1000, me da 2000 ohmios. ¿Listo? Entonces 2 kiloohmios serían 2000 ohmios. Entonces, ¿eso para qué? Para que hagan la conversión de estos kiloohmios. 1,5 kiloohmios, 3 kiloohmios, 0,45 kiloohmios. Entonces tienen que pasar a ohmios para que puedan operar. Recuerden que la resistencia equivalente en paralelo es esta fórmula de acá. Entonces, 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Si tendría 5 resistencias, aquí sería más 1 sobre resistencia 4 más 1 sobre resistencia 5. Si tendría solamente 2 resistencias, sería solamente R1 y R2. Listo, 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Y recuerden que resistencia equivalente, cuando les dé resultado, no termina ahí, porque resistencia equivalente está dividiendo. Entonces tienen que despejar resistencia equivalente. La tienen que pasar a, si está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, y lo que está aquí pasa al otro lado a multiplicar, y entonces a ella les da el resultado. No es solamente la suma de esto, sino que les falta 1 sobre ese resultado. A ella les daría resistencia equivalente en paralelo. Porque en la guía pasada algunos tenían ese inconveniente, ¿no? Y por eso no les daba el punto. La guía pasada, la solución de la guía pasada, espero tener tiempito para hacerles un video explicando, listo, cómo se resolvía, para que también verifiquen sus puntos, cómo les quedó. Entonces, ¿cómo se ve una resistencia en paralelo? Así. Esto es una resistencia en paralelo. Sobre esta resistencia va un voltaje y va una corriente. Entonces, en paralelo, quiere decir que R1, R2 y R3 están en paralelo, o sea, como en la misma línea, pero más arriba o más abajo. Entonces, en este punto de aquí, la corriente que viene se divide en 3. Una corriente para cada resistencia, porque pues cada resistencia es diferente. Entonces, sobre esa resistencia va una corriente 1, sobre la resistencia 2 va una corriente 2, y sobre la resistencia 3 va una corriente 3. Pero que al sumarlas, la corriente de cada una me tiene que dar la corriente total. O sea, la corriente que entra aquí tiene que ser igual a la corriente que sale acá. ¿Listo? O sea, esta corriente I, que va a ser igual a la suma de las 3 corrientes por cada resistencia. Y eso me va a dar la resistencia equivalente. ¿Listo? Aquí está. Corriente I es igual a la suma de las corrientes I1, I2 y 3. Eso aplica para las resistencias equivalentes en paralelo. Ahora, ¿cómo se ve un circuito en serie? Así. Un circuito en serie es una resistencia tras otra, una tras otra. ¿Listo? Para los que hicieron el experimento de conexiones de circuitos en paralelo y circuitos en serie, pues les va a quedar mucho más sencillo de entender. Igual los que no lo hicieron pueden ver el video que yo les subí al grupo de cómo son los circuitos en serie y cómo se conectan los circuitos en paralelo. ¿Listo? Ahí se veía claramente pues, qué pasaba también con el bombillo según la conexión. Entonces, las resistencias en serie son mucho más sencillas porque solamente es sumar la resistencia, ¿listo? La resistencia equivalente solamente es la suma de las resistencias, R1 más R2 más R3. Si fueran 5 resistencias, pues más R4 más R5. Si fueran solamente 2, sería pues R1 más R2. ¿Listo? La cantidad de resistencias que tenga simplemente la sumo y ya me da la resistencia equivalente. O sea que estas 3 resistencias sería igual que esta resistencia de acá abajo, una sola resistencia. Y recuerden que las resistencias en serie, el voltaje es la suma del voltaje que hay en cada resistencia. O sea, de aquí a acá hay una diferencia de potencial, de aquí a acá hay otra diferencia de potencial y de aquí a acá hay otra diferencia de potencial. Por tanto, el voltaje total es la suma del voltaje en R1, del voltaje en R2 y del voltaje en R3. Eso me daría el voltaje total. ¿Listo? Eso lo tienen que tener muy en cuenta para los circuitos en paralelo y para los circuitos en serie. Bueno, ahora también tienen que tener en cuenta que la corriente en términos de fuerza electromotriz es esta. Corriente igual a fuerza electromotriz dividido sobre la resistencia general más la resistencia interna. ¿Esto para qué es? Para que lo tengan en cuenta acá, que aquí hay una fuerza electromotriz y hay una resistencia interna, o sea, esta de aquí. Aquí hay una resistencia interna, que es la fuerza electromotriz sobre la resistencia más pequeñita. O sea que la corriente va a ser fuerza electromotriz
La corriente que circula va a ser fuerza electromotriz dividido entre esta resistencia más una resistencia grande que sería la suma de estas tres, o sea, la resistencia equivalente de estas, R1, R2 y R3. Entonces, R más esto, o sea, E dividido entre todo eso me va a dar la corriente que circula por este circuito. Recuerden, muchachos, que por ejemplo aquí, R1 y R2, ¿qué sería un circuito en qué? ¿En serie o en paralelo? ¿Qué dicen Paralelo. ustedes? ¿Cómo? Paralelo. Sí, muy bien. Aquí, R1 y R2 están en paralelo, ¿cierto? Uy, Entonces, para cuando yo, era arroz con pollo. ahora comen arroz con pollo. Cuando, cuando yo haga la resistencia equivalente de R1 y R2, es como si yo tuviera una sola resistencia, ¿cierto? Y ahí, R1 y R2, la resistencia equivalente, más la resistencia 3, ya me quedaría como una resistencia en serie, ¿cierto? Que sería R equivalente acá, más R3, y sería como si la tuviera en serie. Esta con esta estaría como en serie. Y ahí ya podría yo sumar estas tres con esta. ¿Listo? Más adelante hay un ejemplo donde se explica eso. A ver, el voltaje, recuerden que el voltaje es corriente por resistencia. Y la fuerza electromotriz va a ser igual al voltaje más la corriente por la resistencia. Entonces aquí está el material de estudio para que ustedes se puedan basar. Aquí está, bueno, la lectura, aquí está el enlace en Google Drive de todo lo material que les he subido y aquí hay un video del universo mecánico donde explica los circuitos eléctricos, listo, para que les quede mucho más claro y más sencillo entender el tema. Entonces miremos esta lectura. Santillana, cargas eléctricas en movimiento. Uy, ya son las 9:40, el tiempo pasa volando. A ver, ¿qué está grabando? Sí, bien. Ahí pueden ver la lectura, ciertos circuitos eléctricos, ¿sí? Pues se mira un poco pixeleado, profe. Bueno, igual ustedes después la revisan, le dan clic aquí donde dice física 2, Santillana, cargas eléctricas en movimiento, le dan clic aquí en este enlace y les va a abrir en Google Drive, se les va a abrir esta lectura, ¿listo? Ahí ya la pueden ver así, clarita, más nítida. Entonces, circuitos eléctricos, aquí describe todo el tema de circuitos. Aquí dice que es un circuito eléctrico, por ejemplo, aquí está un circuito, un interruptor, aquí hay un voltaje, diferencia de potencial, una resistencia, un punto A. Acá les explica sobre la pila eléctrica, cómo son las pilas eléctricas de hoy en día, la energía en los circuitos eléctricos. Aquí hay otro circuito con fuerza electromotriz, cambio de diferencia de potencial, la corriente. Aquí están las fórmulas. Aquí dice que es la potencia eléctrica, la fórmula. Aquí hay una tabla de potencia de algunos electrodomésticos. Por ejemplo, una nevera consume 200 vatios, un televisor 200 vatios, un secador de pelo 500 vatios, una plancha 800 vatios, un horno eléctrico 2000 vatios y una lavadora 2500 vatios. ¿Listo? Entonces ahí, si ustedes después de que ya sepan hacer la conversión de kilovatios hora, ya pueden ver, miran en su recibo de energía cuánto cobran un kilovatio hora. Entonces pueden ver cuánto consume cada electrodoméstico de estos. Vean que una nevera consume menos que una lavadora. Ahora, bueno, aquí hay más tema. Potenciar una resistencia. Aquí está lo de la estufa. Esto es una estufa eléctrica. Efectos caloríficos de la corriente. Aquí está el efecto Joule. ¿Listo? Que es lo que les decía sobre la fórmula de calor, donde la energía es lo mismo que el calor. ¿Listo? Corriente por voltaje por tiempo. Y aquí, en la página 172, hay un ejemplo. ¿Listo? Este ejemplo es similar, prácticamente casi el mismo, pero con diferentes datos que les puse en la guía. Entonces, ¿qué dice el ejemplo? Dice, en las especificaciones de una plancha aparece una potencia de 800 vatios y un voltaje de 120 voltios. ¿Listo? Entonces, la plancha consume 800 vatios y se conecta a un toma corriente de 120 voltios. Entonces, ¿qué me pregunta? La corriente que circula por la plancha, la energía consumida por la plancha en 2 horas y la energía consumida por la plancha en 2 horas expresada en kilovatios hora. Kilovatios hora. Miren que eso es lo mismo que el punto del secador. ¿Sí ven? El punto 1. Es lo mismo. Solamente que cambian los datos. No es una plancha, sino un secador.
Entonces, ¿cómo se resuelve? Vean, es cortico. Claro que hay que entender pues los temas, pero aquí lo hacen muy cortico. Si quieren, después les explico así como en la guía pasada. Entonces me dice aquí, puesto que potencia es igual a corriente por voltaje, tenemos que, o sea, despeja corriente. Voltaje pasa a dividir. Entonces, corriente me queda sobre potencia sobre voltaje. Entonces, la potencia, ¿cuánto es? 800 vatios. Y el voltaje, 120 voltios. Entonces, simplemente divido 800 entre 120 me da 6,7. Y vatios sobre voltios me da amperios. Entonces, la corriente que consume esa plancha son 6,7 amperios. Y listo. Ahora el punto B dice, puesto que la energía se expresa en E igual a IV por T, o sea, energía igual a corriente por voltaje por tiempo. Entonces tenemos que la energía son 6. La energía es igual a corriente, acá la calculamos, ¿cierto? 6,7 amperios. 6,7 amperios. Voltaje, 120 voltios, que nos dan acá arriba. Y el tiempo, dije 7200 segundos. Entonces, ¿de dónde saqué estos 7200 segundos? De aquí, en 2 horas. Estas 2 horas las convierto a segundos. Ustedes saben que una hora tiene 60 minutos, un minuto, 60 segundos. Por tanto, una hora tiene 3600 segundos. Ustedes hacen la conversión. Si una hora tiene 3600 segundos, ¿cuántos segundos tiene 2 horas? Bueno, la multiplican por 2 y le da 7200 segundos. Y ahora ya nomás es multiplicar 6,7 por 120 por 7200 me da 5.788.800 julios. Recuerden que amperios por voltios por segundos me da julios. Listo. Ahora, para expresar la energía en kilovatios hora tenemos que energía es igual a potencia por tiempo. Entonces, energía es igual a potencia por tiempo. Como 800 vatios es igual a 0,8 kilovatios, entonces, o sea, esa es la conversión, ¿no? 800 vatios es igual a 0,8 kilovatios. Entonces reemplazamos. La potencia son 0,8 kilovatios y el tiempo son 2 horas. Entonces multiplicamos 0,8 por 2 me da 1,6 kilovatios hora. ¿Listo? Kilovatios por hora. Eso es lo que consume en una hora. Y aquí me dice cuánto consume en 2 horas, pues multiplicamos. Ah, no, aquí ya está de una vez. Ah, aquí ya está por 2 horas de una vez. Entonces, eso es lo que consume en 2 horas. 1,6 kilovatios por hora. Que vale 1 kilovatio hora, 180 pesos. Bueno, pero aquí no está en el ejemplo. Entonces, así se resuelve el primer punto. El 46. Más abajito está la explicación de lo que es una resistencia interna en las fuentes de voltaje. Aquí hay una imagen de un fusible. Bueno, aquí está la explicación de resistencia interna. Aquí está un circuito con fuerza electromotriz, resistencia interna. Aquí están los terminales a ambos lados. Aquí va la corriente y aquí hay una resistencia. Para que entiendan pues las fórmulas basados en esta figura de acá. Aquí está la fórmula final. Y aquí está otro ejemplo. En la página 174, en la última página está otro ejemplo que es similar al punto 3 de la guía. Vean, es igual. ¿Listo? Al punto 3. Solamente que cambian los datos. Entonces, ¿qué me dice aquí? En el circuito de la figura 9, R igual a 100 ohmios, o sea, este de aquí, es la resistencia interna de la fuente cuya fuerza electromotriz es 6 voltios. ¿Listo? Entonces, la fuerza electromotriz es de 6 voltios y la resistencia es de 100 ohmios. Entonces, ¿qué tiene que calcular? La diferencia de potencial a la que está sometida y la corriente que circula por cada resistencia. B. La potencia suministrada por la fuente y la consumida por cada resistencia. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Dice, calculemos en primer lugar la resistencia equivalente del circuito. O sea, esta de aquí. La resistencia equivalente de R1 y R2. ¿Listo? De la resistencia equivalente, aquí es R', ¿no? Para que no se confunda con otro. De R1 y R2, este de aquí y este de acá, como están en paralelo, ¿qué se hace? La fórmula, se suman sus componentes, ¿no? 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Cuánto es R1? R1 son 3 kilo ohmios, lo pasamos a ohmios, me da 3000 ohmios.
y R2 es 6 kiloohmios, lo pasamos a ohmios, me da 6.000 ohmios. Entonces, 1 sobre 3.000 más 1 sobre 6.000, ¿cuánto me da? Me da que resistencia equivalente es igual a 2.000 ohmios. ¿Listo? Entonces, aquí, entre R1 y R2, lo podríamos ver como una sola resistencia de 2.000 ohmios, que serían 2 kiloohmios. Entonces, ahora vamos a ver la resistencia equivalente de todo el circuito. ¿A qué es igual a la resistencia equivalente? Si vemos la resistencia equivalente de todo el circuito, sería como ver esta resistencia R minúscula, luego sería esta resistencia como R' equivalente y esta resistencia R3. Entonces ahí quedarían como en serie, ¿no? Una tras otra, ¿cierto? 1, 2 y 3, una tras otra. Si la vemos así como resistencia en serie, sería R, está aquí, más R' equivalente, que es la que calculamos acá arriba, que serían estas dos, más R3. ¿Listo? R3 la aquí. Entonces la resistencia equivalente sería sumar los 100 ohmios más los 2000 ohmios más los 900 ohmios, que es 0,9 kiloohmios de R3. Eso me da 3000 ohmios. Por tanto, la resistencia equivalente de todo el circuito, que estaría en serie final, sería 3000 ohmios. ¿Para qué hacemos esto? Para calcular la corriente. Entonces, la corriente, recuerden que es voltaje sobre resistencia equivalente, ¿cierto? O resistencia total. Recuerden que el voltaje, o sea, la fuerza electromotriz, la resistencia de todo el circuito serían 3000 ohmios. Entonces, 6 sobre 3000 me da 2, por 10 a la menos 3. Bueno, aquí lo hicieron con notación científica. 3000 es igual a 3 por 10 a la menos 10 a la 3 ohmios. ¿Listo? Entonces, 6 sobre 3 me da 2 por 10 a la menos 3. Sería 0,002 amperios. Voltios sobre ohmios me da amperios. Ahora, en la resistencia interna de la fuente hay una caída de potencial V sub R que se calcula como V sub R es este voltaje de aquí. O sea, aquí en la fuente hay un voltaje V sub R, que es el voltaje en la resistencia interna. Entonces, V sub R es igual a I por R. ¿Listo? Corriente por resistencia interna. Entonces, la corriente, 2 por 10 a la menos 3 amperios, la que calculamos acá. ¿Listo? Y la resistencia interna R minúscula, 100 ohmios, que es el que está acá, 100 ohmios. Multiplicamos y me da que la diferencia de potencial en ese punto es 0,2 voltios. V sub R es 0,2 voltios. O sea, aquí hay una diferencia de potencial de 0,2 voltios. Ahora, por la resistencia de 900 ohmios circula una corriente de 2,2 por 10 a la menos 3 amperios, que es la que calculamos. Por tanto, su diferencia de potencial V sub 3 es. Entonces, V sub 3, esta es por la resistencia de 900 ohmios. O sea, está aquí. Vamos a calcular el voltaje, la diferencia de potencial aquí en esa resistencia 3. Entonces, el voltaje aquí en R3, 0,9 kiloohmios son 900 ohmios. ¿Cómo lo calculamos? Con la fórmula I por R, ¿no? Corriente por resistencia. Pero en este caso sería la corriente que circula en todo el circuito, 2 por 10 a la menos 3 amperios, por R3, que son 900 ohmios. Entonces, lo multiplicamos, eso me da 1,8 voltios. Entonces, 2 por 10 a la menos 3 por 900 me da 1,8 y amperios por ohmios me da voltios. Entonces, el voltaje en R3 es 1,8 voltios. O sea, aquí el voltaje sería 1,8 voltios. ¿Qué sigue? Como la diferencia de potencial entre los puntos A y B es de 5,8 voltios, tenemos que la diferencia de potencial entre los puntos A y C es 4 voltios. Esto aquí lo que hicieron fue como una suma, ¿no? Aquí tienen que ser 0,2 voltios, aquí tienen que es 1,8 voltios. Entonces, como iba un voltaje de 6 voltios, calcularon y dijeron que entre los puntos A y B hay 5,8 voltios. O sea, entre los puntos A y B. O sea, de aquí hasta acá sería un voltaje de 5,8 voltios. Y dice que entre el punto A y C sería entonces de 4 voltios. O sea, entre A y C
o sea, aquí en la resistencia paralelo, el voltaje sería de 4 voltios. Que también lo pueden hacer así, pueden sumarlo. R3 que me da 1,8 más R pequeñita que es 0,2 me da 2, ¿no? 2 voltios. R3 más R minúscula me da 2 voltios. Y como la fuerza electromotriz era de 6 voltios, para que me dé 6 voltios, pues simplemente me faltan 4 voltios, que sería lo que tiene que haber aquí entre R1 y R2. Bueno, es un poquito enredadito, pero después lo ven con detenimiento y lo van a entender mejor. Es un poco sencillo. Entonces aquí dice, es decir, en cada una de las resistencias R1 y R2 el voltaje es de 4 voltios. Entonces la corriente que circula por cada una de ellas es, ¿listo? Aquí ya calcula. Como calculamos que entre R1 y R2 hay un voltaje de 4 voltios, pues el voltaje en la resistencia en paralelo es la misma para cada resistencia, simplemente nos falta calcular la corriente que circula por R1 y por R2, que la corriente sí es diferente, ¿no? Entonces la corriente en R1 sería el voltaje, que es de 4 voltios, sobre R1, que son 3000 ohmios. Esto, 3 kiloohmios, 3000 ohmios. Esto me da 1,33 por 10 a la menos 3 amperios. Y la corriente 2 es 4 voltios sobre 6 kiloohmios, que son 6000 ohmios. ¿Listo? 4 voltios sobre 6000 ohmios. Eso me da 0,67 por 10 a la menos 3 amperios. ¿Listo? Entonces la corriente eléctrica circulando por la resistencia R1 y R2 son 1,33 por 10 a la menos 3 amperios y 0,67 por 10 a la menos 3 amperios respectivamente. ¿Listo? Los resultados que me dio acá. Y ya, ahí haríamos todo el punto A. Está un poquito largo y confuso, pero con la práctica se entiende mejor. El punto B, ¿qué me dice el punto B? La potencia administrada por la fuente consumida por cada resistencia. Entonces, utilizando la potencia administrada por la fuente, potencia igual a I por fuerza electromotriz, obtenemos que potencia de la fuente, multiplicamos 2 por 10 a la menos 3 amperios por 6 voltios. O sea, la corriente total del circuito es 2 por 10 a la menos 3 amperios, que es la que me dio acá arriba, ¿no? Y la multiplicamos por la fuerza electromotriz, que son 6 voltios. Y eso me da 0,012 vatios. Entonces, la potencia en cada resistencia se calcula mediante P igual a I por B. Potencia igual a corriente por voltaje. Por tanto, para R1 la potencia sería 0,0053 vatios, R2 0,0027 vatios y R3 0,0036 vatios. Pueden verificar pues haciendo la multiplicación, ¿no? P igual a corriente por voltaje. Entonces P es igual a 0,004 vatios. En total las resistencias consumen una potencia de 0,012 vatios igual a la suministrada. Y listo. Este punto B es sencillo, pero pues este no se los puse a hacer en el trabajo, en la guía. Solamente el punto A. Yo sé que, digamos, de pronto mucha información en una sola clase. Pueden ver nuevamente la clase cuando grabada, cuando la suba a YouTube. Igual me pueden preguntar por WhatsApp. Y pues tienen bastante tiempito. Se ve complicado, pero no lo es tanto. Como ya saben, pueden preguntarle a su líder de grupo o directamente a mí. Yo les resuelvo las dudas por WhatsApp. Entonces, no sé si tengan. Voy a terminar de grabar.